La noche que Villa ejecutó a un hombre por el peor crimen, dejar morir niños por avaricia. Esta es la historia real de cómo el Centauro del Norte enfrentó a uno de los hacendados más ricos de Durango. Cómo un acto de codicia desencadenó una ejecución que cambió las reglas de la guerra. Y cómo 200 niños fueron salvados en el último momento posible. Es una historia sobre el precio de la avaricia, el valor de la vida humana y el momento en que Pancho Villa trazó una línea que nadie podía cruzar sin consecuencias mortales. Para entender lo que sucedió esa noche, tenemos que conocer 3 cosas. El pueblo que moría lentamente de hambre, el hacendado que tenía el poder de salvarlos, pero eligió no hacerlo, y el revolucionario que decidió que algunos crímenes no merecen juicio, solo justicia inmediata. El pueblo de San Isidro era un pueblo pequeño en las afueras de Durango, con aproximadamente 800 habitantes. Era un pueblo agrícola, donde la mayoría de la gente vivía de trabajar en los campos circundantes o en pequeñas parcelas propias. Pero en el invierno de 1913-1914, San Isidro estaba muriendo. La sequía había devastado las cosechas ese año. Lo que normalmente producía suficiente maíz y frijol para alimentar a las familias durante todo el año, apenas había dado la mitad. Los campesinos habían agotado sus reservas para diciembre. Para enero, estaban comiendo las semillas que habían guardado para la siguiente temporada de siembra. Para febrero no quedaba nada. El alcalde del pueblo, don Esteban Ramírez, un hombre de 58 años que había nacido y crecido en San Isidro, había intentado todo. Había enviado delegaciones a Durango pidiendo ayuda del gobierno. El gobernador porfirista les había dicho que no había fondos disponibles y que cada pueblo debía resolver sus propios problemas. Había intentado comprar maíz de otros pueblos cercanos, pero todos estaban en situaciones similares. La sequía había afectado toda la región, y luego estaba don Ignacio Valenzuela, el hacendado que controlaba la Hacienda San Lorenzo, la propiedad más grande de la zona, a solo 5 kilómetros de San Isidro. Don Ignacio tenía maíz, mucho maíz. Sus tierras eran vastas y tenían acceso a un río que no se había secado. Mientras las pequeñas parcelas de los campesinos se marchitaban, los campos de don Ignacio habían producido una cosecha abundante. Tenía más de 50 toneladas de maíz almacenado en sus bodegas. Don Esteban había ido personalmente a la hacienda 3 veces durante enero, suplicando por ayuda. Don Ignacio le había dicho en su primera visita: «Nuestra gente se está muriendo de hambre, especialmente los niños. Le pagaremos lo que pida por el maíz. Podemos hacer un trato de pago a largo plazo si es necesario». Don Ignacio, sentado cómodamente en su oficina lujosa, había negado con la cabeza. «Don Esteban, soy un hombre de negocios. El maíz vale más cada día que pasa. Si vendo ahora, pierdo dinero. Además, he escuchado que su pueblo ha estado simpatizando con los revolucionarios. ¿Por qué debería ayudar a gente que apoya el caos? Los niños no tienen nada que ver con política». Y había protestado don Esteban. «Son inocentes. ¡Se están muriendo!». Entonces, tal vez sus padres deberían haber sido más cuidadosos con sus lealtades. Don Esteban había regresado en su segunda visita con un grupo de madres del pueblo, mujeres desesperadas cargando a bebés demacrados. Don Ignacio no las había recibido. Su capataz las había echado de la propiedad. En su tercera visita, a finales de enero, don Esteban había llevado dinero que la gente del pueblo había juntado, sus últimos ahorros. «Don Ignacio, tenemos 500 pesos. Es todo lo que tenemos. Por favor, véndanos aunque sea un poco de maíz». Don Ignacio había mirado el dinero con desprecio. «500 pesos apenas pagan por 2 toneladas. ¿Y qué voy a hacer con 2 toneladas menos? No, mi precio es fijo, 50 pesos por cada 100 kilos. Tómenlo o déjenlo». Era un precio 3 veces más alto que el valor normal del mercado.
Era efectivamente decir que no sin decirlo directamente. Don Esteban había regresado a San Isidro derrotado, y el pueblo había comenzado a enterrar a sus muertos. El primero en morir había sido un bebé de 8 meses llamado José, hijo de una viuda llamada Carmen Torres. El bebé simplemente se debilitó día tras día hasta que una mañana no despertó. Carmen lo encontró frío en su cuna, su pequeño cuerpo no pesando más que un saco vacío. Luego murió un niño de 5 años, luego una niña de 3, luego gemelos de 2 años. Para el 5 de febrero de 1914, 14 niños habían muerto en San Isidro, y aproximadamente 200 más estaban en condiciones críticas, demasiado débiles para levantarse de sus camas, sus cuerpos consumidos por la desnutrición. Las madres del pueblo se reunían cada noche en la pequeña iglesia, rezando por un milagro. El padre Miguel, el sacerdote local de apenas 35 años, rezaba con ellas, aunque él mismo estaba perdiendo la fe de que Dios respondería. ¿Por qué Dios permite esto? Y le preguntó una madre al padre Miguel una noche, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pecado cometimos para merecer ver morir a nuestros hijos? El padre Miguel no tenía respuesta. ¿Cómo explicar que el mal a veces prospera, no porque Dios lo permita, sino porque los hombres lo eligen? Y entonces, el 7 de febrero, llegó un mensajero a San Isidro. Era un joven soldado revolucionario, parte de un grupo de exploración de la División del Norte. Había parado en el pueblo buscando información sobre movimientos de tropas federales en la zona. Lo que encontró lo dejó helado, niños esqueléticos mirándolo con ojos hundidos, madres demasiado débiles para levantarse, cuerpos pequeños envueltos en mantas esperando ser enterrados. El soldado nunca había visto tanta miseria concentrada en un lugar tan pequeño. ¿Qué pasó aquí?, preguntó al primer hombre que pudo hablar. Don Esteban le contó toda la historia. La sequía, la negativa de don Ignacio a vender maíz, los niños muriendo uno tras otro, y el hacendado tiene comida, preguntó el soldado incrédulo. Toneladas. Pero se niega a venderla a precio justo. Dice que está esperando que los precios suban más. El soldado sintió una furia que nunca había experimentado. Había visto batallas, había visto hombres morir en combate. Pero esto era diferente. Esto era cobardía y crueldad puras. ¿Saben quién es mi general?, le preguntó el soldado. ¿Su general? Pancho Villa. Y él está acampado a solo 20 kilómetros de aquí. Si le cuento esto, créanme, esto no va a quedar así. Don Esteban agarró al joven soldado por los brazos. ¿De verdad? ¿Villa ayudaría? Don Esteban, Villa odia 3 cosas más que nada en este mundo: la traición, los curas corruptos y la gente que abusa de niños. Si le digo que hay un hacendado dejando morir niños por avaricia... El soldado no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Por favor, suplicó don Esteban. Vaya, cuéntele. Somos gente humilde, no tenemos nada que ofrecerle, pero no necesitan ofrecer nada. Esto es exactamente por lo que estamos peleando esta revolución. El soldado montó su caballo y cabalgó de regreso a donde su unidad estaba acampada. Le tomó 2 horas llegar. Para entonces era casi medianoche del 7 de febrero. Pancho Villa se entera Francisco Villa. Estaba reunido con sus oficiales cuando el joven soldado, un cabo llamado Tomás Medina, llegó al campamento. Normalmente un cabo no tendría acceso directo al general, pero Tomás había servido con Villa durante 2 años y tenía reputación de ser observador y confiable. Cuando Tomás pidió audiencia urgente, el coronel Fierro estuvo a punto de rechazarlo. El general está ocupado, Medina. Puede esperar hasta mañana. Es sobre niños muriendo de hambre, coronel. No puede esperar hasta mañana. Esas palabras hicieron que Villa levantara la vista inmediatamente. ¿Qué dijiste? Tomás entró a la tienda de comando y contó todo lo que había visto en San Isidro. Describió a los niños esqueléticos, las madres desesperadas, los cuerpos pequeños esperando ser enterrados.
Y luego contó sobre don Ignacio Valenzuela y sus 50 toneladas de maíz guardadas, mientras niños morían a solo 5 kilómetros de distancia. Mientras Tomás hablaba, Villa permanecía en silencio, pero sus oficiales notaron los signos familiares: la mandíbula apretada, las manos convirtiéndose en puños, la respiración cada vez más pesada. Cuando Tomás terminó, el silencio en la tienda era absoluto. Los oficiales esperaban la explosión. Villa se levantó lentamente de su silla. Cuando habló, su voz era baja, pero cargada de una furia fría más aterradora que cualquier grito. Me está diciendo que hay un hijo de puta sentado sobre montañas de comida, mientras ¡niños! Se mueren de hambre a 5 kilómetros de distancia. ¡Sí, mi general! ¿Y este cabrón se niega a vender porque quiere que los precios suban más? Eso es lo que me dijeron, mi general. Villa se giró hacia el coronel Fierro. Prepara 200 hombres. Salimos en media hora. ¿A dónde vamos, mi general? A la hacienda San Lorenzo. Vamos a tener una conversación con don Ignacio Valenzuela sobre el valor de la vida humana. El coronel Urbina, otro de los oficiales cercanos de Villa, intervino. Mi general, ¿no deberíamos planear esto mejor? Mañana temprano podemos... Los niños están muriendo ahora, rugió Villa. No mañana, no en unos días, ahora. Cada hora que esperemos es otra hora que un niño sufre. ¿Entiendes? Nadie volvió a objetar. En menos de 30 minutos, 200 jinetes de la División del Norte estaban montados y listos. Villa les explicó brevemente la situación. Vamos a la hacienda San Lorenzo. Vamos a tomar todo el maíz que tienen. Lo vamos a llevar a un pueblo que se está muriendo de hambre. Y el hacendado responsable de esto va a responder por lo que hizo. Un soldado levantó la mano. ¿Vamos a arrestarlo, mi general? Villa lo miró directamente. No lo voy a fusilar. Un murmullo recorrió las filas. Villa normalmente celebraba juicios antes de ejecuciones, al menos con oficiales. Esto era diferente. Sé lo que están pensando, continuó Villa, que debemos darle un juicio. Pero díganme, ¿qué juicio necesitamos? ¿Qué evidencia necesitamos más allá de niños muertos y maíz podrido en bodegas? Este hombre tuvo el poder de salvar vidas y eligió no hacerlo. Eligió el dinero sobre la vida de niños. Ese no es un crimen que requiera deliberación. Es un crimen que requiere justicia inmediata. La columna comenzó a moverse. Villa cabalgaba al frente, con Tomás Medina a su lado como guía. La noche era fría, típica de febrero en Durango, pero nadie sentía el frío. La furia los mantenía calientes. Durante el viaje, Villa le hizo muchas preguntas a Tomás sobre lo que había visto. Quería cada detalle. ¿Cuántos niños exactamente? ¿Qué edades? ¿Cómo se veían? ¿Qué habían intentado hacer los padres? ¿Viste al hacendado? Preguntó Villa en un momento. No, mi general. Solo hablé con la gente del pueblo. Bien, yo quiero verlo. Quiero mirarlo a los ojos. Porque hay cierto tipo de maldad que solo puede existir cuando un hombre nunca tiene que ver directamente el sufrimiento que causa. Llegaron a San Isidro alrededor de las 2:00 am del 8 de febrero. Villa no quería despertar al pueblo, pero no pudo evitarlo. El sonido de 200 caballos es imposible de ocultar. Las puertas comenzaron a abrirse. Rostros asomándose primero con miedo. ¿Federales? ¿Bandidos? Luego con confusión. ¿Revolucionarios? Finalmente con esperanza cautelosa. Villa desmontó y preguntó por don Esteban. El alcalde llegó corriendo, todavía poniéndose una chaqueta sobre su ropa de dormir. ¿Usted es el alcalde?, le preguntó Villa. Sí, soy Esteban Ramírez. Soy Francisco Villa. Mi soldado me contó sobre su situación. Vine a resolverla. Don Esteban cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. General Villa, gracias a Dios. ¿Los niños? Los niños. Villa lo levantó gentilmente. Lo sé. Por eso estoy aquí. Ahora, necesito que me muestre a los niños. Necesito ver con mis propios ojos lo que ese hacendado causó. Don Esteban llevó a Villa y a varios de sus oficiales por el pueblo.
Visitaron 5 casas. En cada una, la escena era la misma. Niños demasiado débiles para moverse, con ojos hundidos y vientres hinchados, el síntoma clásico de la desnutrición severa. Madres desesperadas, que apenas tenían fuerzas para llorar. En una casa, Villa se arrodilló junto a una niña de quizás 4 años. Estaba acostada en un petate, cubierta con una manta delgada, su respiración superficial. Villa le tocó suavemente la frente. Estaba fría. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Villa con voz suave. La niña apenas pudo susurrar. «Lupita. Lupita, ¿tienes hambre?». La niña sintió débilmente. «Pues adivina qué, Lupita. En unas horas vas a comer. Te lo prometo». «¿Está bien?». La niña intentó sonreír. Villa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se levantó y salió de la casa. Afuera el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, estaba esperando. «General Villa», dijo el padre Miguel, «gracias por venir. Hemos estado rezando por ayuda». Villa lo miró. «Padre, con todo respeto, ya no es tiempo de rezar. Es tiempo de actuar. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». Se giró hacia sus oficiales. «Coronel Fierro, deja 50 hombres aquí, que se aseguren de que nadie moleste al pueblo. El resto, conmigo. Vamos a la hacienda». Don Esteban se acercó rápidamente. «General, ¿va a conseguir el maíz?». «Voy a conseguir todo el maíz, y voy a asegurarme de que don Ignacio Valenzuela nunca más tenga la oportunidad de dejar morir a niños». La hacienda San Lorenzola. Hacienda. San Lorenzo era una propiedad imponente. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos, con paredes blancas y techos de teja roja. Estaba rodeada por jardines bien cuidados, fuentes decorativas y muros altos. Detrás de la casa principal estaban las bodegas, los establos y los cuartos donde vivían los trabajadores. Era, en todos los sentidos, un pequeño reino privado. Don Ignacio Valenzuela era su rey absoluto. Villa y sus 150 hombres restantes llegaron a la hacienda justo antes del amanecer. Las puertas principales estaban cerradas, vigiladas por 2 guardias privados armados con rifles. Cuando vieron la columna de revolucionarios acercándose, entraron en pánico. Uno intentó correr hacia la casa para advertir. No llegó lejos. Un soldado de Villa lo alcanzó y lo derribó del caballo. Villa se acercó a los guardias caídos. «¿Cuántos hombres armados hay en la hacienda?». «Yo no sé, tal vez 20», tartamudeó uno de ellos. «¿Dónde está don Ignacio?». «En la casa principal, durmiendo». «Perfecto. Vamos a despertarlo». Villa ordenó que derribaran las puertas. Sus hombres entraron en formación, listos para combate, pero no encontraron resistencia seria. Los guardias de la hacienda, viendo que estaban superados 10-1, tiraron sus armas y levantaron las manos. Villa fue directamente a la casa principal. Las puertas estaban cerradas. Las derribó de una patada. Dentro, la casa era lujosa. Muebles caros, pinturas en las paredes, alfombras persas. El contraste con las casas miserables de San Isidro no podría haber sido más marcado. «Don Ignacio Valenzuela», gritó Villa. «Baje ahora o subo a buscarlo». Hubo sonidos de movimiento en el segundo piso. Pasos apresurados. Luego apareció un hombre en lo alto de las escaleras, vestido con una bata de seda cara, el cabello despeinado de dormir. Don Ignacio Valenzuela tenía 52 años. Era un hombre corpulento, con bigote bien cuidado y manos que nunca habían conocido el trabajo duro. Su rostro mostraba confusión y luego terror cuando vio a los hombres armados en su sala. ¿Qué significa esto? «¿Quiénes son ustedes?». «Están invadiendo propiedad privada». Villa subió las escaleras lentamente. Cuando llegó a donde estaba don Ignacio, lo agarró por el cuello de la bata y lo empujó contra la pared. «Soy Francisco Villa, y usted es el hijo de puta que está dejando morir niños». Don Ignacio palideció. «No, no sé de qué habla. No me mienta». Villa lo zarandeó. «San Isidro, a 5 kilómetros de aquí. 14 niños muertos, 200 más muriendo. Y usted sentado sobre 50 toneladas de maíz. Le refresco la memoria.
Yo es mi maíz. ¿Tengo derecho? ¿Derecho? Villa casi escupió la palabra. ¿Me habla de derechos mientras niños se mueren? Arrastró a don Ignacio escaleras abajo y luego afuera hacia las bodegas. El hacendado intentó resistirse, pero Villa era mucho más fuerte. Cuando llegaron a las bodegas, Villa ordenó que las abrieran. Dentro efectivamente había sacos y sacos de maíz, toneladas, suficiente para alimentar a un pueblo entero durante meses. Villa obligó a don Ignacio a mirar. Esto es lo que tiene mientras niños mueren. ¿Puede verlo? ¿Puede ver su avaricia convertida en grano? Es mi negocio. Estaba esperando mejor precio. ¿Mejor precio? Villa lo soltó bruscamente. Don Ignacio cayó al suelo. ¿Qué precio le pone a la vida de un niño? ¿Cuánto vale? ¿50 pesos? ¿100? Don Ignacio intentó arrastrarse hacia atrás. Por favor, soy un hombre de negocios. Solo estaba... ¿Sabe qué voy a hacer? Interrumpió Villa. Voy a tomar todo este maíz, cada saco, y lo voy a llevar a San Isidro. Voy a alimentar a esos niños que usted dejó morir. Y luego voy a volver por usted. Villa se giró hacia sus hombres. Coronel Urbina, toma 100 hombres y todos los carros que encuentres. Carga cada gramo de maíz de estas bodegas y llévalo a San Isidro. Dile a don Esteban que empiece a distribuirlo inmediatamente. Los niños más débiles primero. ¿Y qué hacemos con el hacendado, mi general? Villa miró a don Ignacio, todavía en el suelo temblando. Él se queda conmigo. Tenemos cosas que discutir. Mientras los soldados comenzaban a cargar el maíz en carretas, Villa ordenó que trajeran a don Ignacio de vuelta a la casa principal. Lo sentó en una silla en su propia sala y se paró frente a él. Don Ignacio, voy a explicarle algo. En esta revolución peleamos contra muchos tipos de maldad. Peleamos contra el gobierno corrupto que robó elecciones. Peleamos contra generales que masacran civiles. Peleamos contra hacendados que tratan a la gente como esclavos. Pero usted representa algo peor. Don Ignacio intentó hablar, pero Villa lo interrumpió. Usted no es un soldado enemigo. No mató a nadie directamente. Pero su crimen es peor que el de muchos asesinos, porque usted tenía el poder de salvar vidas y eligió no hacerlo. No por ideología, no por venganza, simplemente por avaricia. Quería unos pesos más, y por esos pesos niños murieron. Yo no forcé a nadie a morir. No, solo se sentó tranquilamente mientras sucedía, lo cual es casi peor. Villa se inclinó más cerca. ¿Sabe qué es lo que más me molesta? Que usted probablemente nunca fue a San Isidro, nunca vio a esos niños, nunca tuvo que mirar a una madre a los ojos mientras su bebé moría en sus brazos. Porque si lo hubiera hecho, tendría que ser un monstruo para seguir negándoles comida. Por favor, puedo pagar. Tengo dinero. Puedo compensar. ¿Compensar? Villa se rió amargamente. ¿Cómo compensa 14 niños muertos? ¿Qué precio le pone a eso? Don Ignacio comenzó a llorar, no de arrepentimiento, sino de miedo. Por favor, no me mate. Tengo familia, tengo una esposa, tengo hijos. Villa se detuvo. ¿Tiene hijos? Sí, 3. Son pequeños, me necesitan. ¿Y dónde están? En la Ciudad de México. Los envié a estudiar allá. Los envió a estudiar. Con dinero que ganó negándole comida a otros niños. Villa negó con la cabeza. ¿Y nunca pensó en los padres de San Isidro? En que ellos también tienen hijos que los necesitan. Yo, lo siento, no pensé. Exactamente, no pensó. No pensó porque para usted la gente pobre no es realmente humana. Son solo números en un libro de contabilidad. Gastos a evitar, problemas a ignorar. Villa caminó hacia la ventana. Afuera, sus hombres estaban cargando carreta tras carreta con sacos de maíz. La operación tomaría horas, pero valía la pena cada minuto. Se giró de vuelta hacia don Ignacio. Voy a contarle una historia. Cuando yo era niño, tal vez tenía 6 años, hubo una sequía en nuestra región. Mi familia era muy pobre. Mi padre trabajaba como aparcero. No teníamos nada guardado. Un día mi madre me llevó con ella a pedir comida a la hacienda donde trabajaba mi padre. El hacendado nos recibió en su oficina. Mi madre le suplicó, literalmente de rodillas, que nos diera un poco de maíz.
Solo un poco para que sus hijos no murieran de hambre. Villa hizo una pausa, el recuerdo todavía doloroso después de tantos años. ¿Sabe qué hizo ese hacendado? Se rió. Dijo que mi madre debería haber pensado en eso antes de tener tantos hijos que no podía alimentar. Nos echó de su oficina, y 2 semanas después, mi hermana menor murió. Tenía 4 años. Se llamaba Martina. Don Ignacio estaba pálido, sin saber qué decir. Desde ese día, continuó Villa, juré que si alguna vez tenía poder, lo usaría para asegurarme de que ningún niño muriera de hambre mientras hombres ricos guardaban comida. Y ahora tengo ese poder, y usted va a ser un ejemplo de lo que les pasa a hombres que valoran el dinero más que la vida humana. ¿Qué? ¿Qué va a hacer conmigo? Lo voy a fusilar. Esta noche, después de que el maíz esté en San Isidro y esos niños hayan comido. Quiero que sus últimas horas las pase sabiendo que falló. Que el maíz que guardó con tanta avaricia va a alimentar exactamente a las personas a quienes se lo negó. Don Ignacio se derrumbó completamente, sollozando. Por favor, no. Haré lo que sea. Puedo dar todo mi dinero a los pobres. Puedo... Es demasiado tarde para eso. Ya tuvo su oportunidad de ser generoso. La rechazó. Varias veces. Villa salió de la sala, dejando a don Ignacio bajo guardia. Afuera, el sol ya había salido completamente. Era media mañana. La operación de transferir el maíz continuaba eficientemente. El coronel Fierro se acercó. Mi general, hemos encontrado algo más en las bodegas. ¿Qué cosa? Frijol. Al menos 10 toneladas. Y también hay ganado. Vacas, pollos. Este hijo de puta tenía suficiente comida para alimentar a 3 pueblos. Villa sintió su furia renovarse. Llévate todo. El ganado también. San Isidro va a comer bien durante meses. Durante las siguientes horas, Villa inspeccionó toda la hacienda. Encontró los cuartos donde vivían los trabajadores de don Ignacio, chozas miserables, sin condiciones básicas. Encontró registros de contabilidad que mostraban que don Ignacio les pagaba salarios de hambre. Encontró evidencia de castigos físicos por insubordinación. Con cada descubrimiento, Villa se convencía más de que su decisión era correcta. Este hombre no era solo avaricioso, era un explotador sistemático de seres humanos. Alrededor de las 3:00 p.m. llegó un mensajero desde San Isidro. Era Tomás, el soldado que había alertado a Villa originalmente. Mi general, el pueblo me pidió que viniera a darle las gracias. El maíz está llegando. Ya han empezado a preparar comida para los niños. ¿Cómo están? Los niños más débiles. Es demasiado pronto para saber. Pero el doctor del pueblo dice que si reciben comida regular ahora, la mayoría debería sobrevivir. ¿La mayoría? Tomás bajó la mirada. Algunos están demasiado débiles, mi general. Puede ser demasiado tarde para ellos. Villa cerró los ojos. Incluso actuando rápido, no había podido salvar a todos. La furia contra don Ignacio ardió aún más intensa. ¿Cuántos crees que no van a lograrlo? El doctor dice que tal vez 10 o 15 están en condición crítica. 10 o 15 más, sumados a los 14 que ya habían muerto. Casi 30 niños en total. Casi 30 vidas que don Ignacio podría haber salvado con una simple orden de abrir sus bodegas. Tomás, regresa a San Isidro. Dile a don Esteban que voy a volver esta noche. Y dile que traiga a cualquiera del pueblo que quiera venir. Quiero que vean lo que le pasa a hombres que dejan morir. Niños. Tomás asintió y se fue. Villa pasó el resto de la tarde supervisando la transferencia del maíz y reuniendo evidencia de los crímenes de don Ignacio. Encontró cartas donde don Ignacio se jactaba, con otros hacendados sobre enseñarles una lección a los pueblos que simpatizaban con revolucionarios, negándoles venta de granos. Carta en particular le llamó la atención. Era de don Ignacio a otro hacendado, fechada el 25 de enero de 1914. Querido Sebastián, has preguntado sobre mi estrategia con el maíz. Es simple. Mientras más espere, más desesperados se vuelven y más puedo cobrar.
Sí, he escuchado que en San Isidro hay problemas de hambre, pero no es mi responsabilidad alimentar a cada pueblo que no puede mantenerse solo. Además, ese pueblo votó por Madero en las últimas elecciones y ahora apoyan a Villa. Dejar que sufran un poco les enseñará las consecuencias de sus decisiones políticas. Si mueren algunos, que así sea. Hay demasiada gente pobre de todas formas. El negocio es el negocio, querido amigo. No podemos dejar que el sentimentalismo arruine nuestras ganancias. Tu amigo Ignacio. Villa leyó la carta 3 veces, cada vez sintiéndose más enfermo. Si mueren algunos, que así sea. Escrito casualmente, como quien habla del clima, guardó la carta. Sería leída en voz alta antes de la ejecución. La gente necesitaba saber exactamente con qué tipo de hombre estaban tratando. Al caer la noche, Villa ordenó que prepararan un paredón en el patio principal de la hacienda. Era una pared larga de adobe, perfecta para el propósito. Don Ignacio fue traído de la casa. Había pasado las últimas horas llorando y suplicando con los guardias, pero nadie le prestaba atención. Todos habían escuchado sobre los niños de San Isidro. Nadie sentía lástima por este hombre. Mientras preparaban el paredón, comenzó a llegar gente de San Isidro. No todos los niños enfermos obviamente se quedaron, pero vinieron madres, padres, el padre Miguel, don Esteban y otros habitantes del pueblo. Tal vez 100 personas en total. Venían a presenciar justicia. Villa los recibió personalmente. Gracias por venir. Sé que están cansados. Sé que tienen niños que cuidar. Pero quiero que vean esto. Quiero que vean que los que causan sufrimiento no quedan impunes. Don Esteban se acercó a Villa. General, el pueblo entero le está agradecido. Los niños están comiendo. Ya se ven mejor. Salvó tantas vidas. No salvé suficientes, respondió Villa amargamente. Llegué tarde. Ya habían muerto 14. Sin usted, habrían muerto 200. Es un héroe, general. Villa negó con la cabeza. No soy héroe. Solo soy un hombre que no tolera que abusen de niños. Cuando todos estaban reunidos, Villa ordenó que trajeran a don Ignacio al centro del patio, frente al paredón. El hacendado apenas podía caminar. Sus piernas temblaban tanto. 2 soldados tuvieron que sostenerlo. Villa se paró frente a la multitud reunida y levantó la voz para que todos pudieran escuchar. Ciudadanos de San Isidro, oficiales y soldados de la División del Norte, están aquí esta noche para presenciar justicia. Este hombre, señaló a don Ignacio, es Ignacio Valenzuela, dueño de esta hacienda, y va a ser ejecutado por sus crímenes contra la humanidad. Un murmullo recorrió la multitud. Don Ignacio sollozó más fuerte. Algunos preguntarán, continuó Villa, ¿qué crímenes exactamente? No mató a nadie con sus propias manos. No disparó un rifle. No ordenó ninguna masacre. Pero su crimen es tan grave como cualquiera de esos. Villa sacó la carta que había encontrado y la leyó en voz alta. Cuando llegó a la parte de «si mueren algunos, que así sea», hay demasiada gente pobre de todas formas. Varios en la multitud gritaron de indignación. Este hombre, Villa continuó después de terminar de leer, tenía el poder de prevenir el sufrimiento. Tenía 50 toneladas de maíz en sus bodegas, suficiente para alimentar a su pueblo durante meses. Y ustedes le rogaron, le suplicaron, le ofrecieron dinero, y él se negó. No porque no pudiera ayudar, sino porque no quería, porque su ganancia era más importante que sus vidas. Villa hizo una pausa para dejar que las palabras penetraran. 14 niños murieron. 14. Y según el doctor, 10 o 15 más están tan débiles que tal vez no sobrevivan a pesar de que ahora tienen comida. Eso es casi 30 niños. 30 vidas que este hombre podría haber salvado con solo abrir sus bodegas. ¡Asesino!, gritó alguien de la multitud. Otros se unieron. ¡Asesino! ¡Asesino! Villa levantó la mano pidiendo silencio. Sé que están furiosos. Yo también. Pero esta ejecución no es venganza, es justicia. Y hay una diferencia. Se giró hacia don Ignacio. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Don Ignacio, con voz quebrada, intentó hablar. Yo lo siento.
No quise. Si pudiera regresar el tiempo, pero no puede, lo interrumpió Villa. Los muertos siguen muertos. El sufrimiento ya sucedió. Sus arrepentimientos ahora son vacíos. Por favor. Mis hijos, mi esposa, sus hijos crecerán sin padre. Tal como los niños de San Isidro que usted ayudó a matar, crecerán sin hermanos. Tal como la pequeña Lupita, que conocí esta madrugada, casi muere mientras usted dormía en sábanas de seda. Villa se alejó de don Ignacio y volvió a dirigirse a la multitud. Quiero que entiendan algo. Esta revolución no es solo sobre derrocar a Porfirio Díaz o al gobierno de Huerta, es sobre cambiar un sistema donde hombres como este pueden prosperar mientras niños mueren. Es sobre construir un México donde la vida humana valga más que las ganancias. Don Ignacio Valenzuela representa todo lo que estamos combatiendo: la explotación, la avaricia, el desprecio absoluto por la vida de los pobres. Y por eso, su ejecución no es solo castigo, es una declaración, un mensaje para todos los hacendados, todos los ricos, todos los poderosos de México. Los días de la impunidad terminaron. Villa hizo una señal y don Ignacio fue llevado al paredón. El hacendado estaba llorando incontrolablemente, suplicando por clemencia que no llegaría. «Esperen», dijo Villa de repente. Se acercó a don Ignacio una última vez. «Quiero que mire hacia la multitud. Vea esas caras. Son las caras de la gente que usted condenó a morir. Quiero que sean lo último que vea, para que entienda, en sus últimos segundos, que no son números. Son personas reales, con vidas reales, con hijos reales». Don Ignacio miró hacia la multitud con ojos llenos de lágrimas. Vio a madres con niños en brazos. Vio a hombres con rostros endurecidos por el trabajo y el hambre. Vio al padre Miguel haciendo la señal de la cruz. Vio la humanidad que había ignorado durante tanto tiempo. Villa se alejó y asintió al pelotón de fusilamiento. 6 soldados se formaron frente a don Ignacio, sus rifles levantados. «Ignacio Valenzuela», gritó Villa, «es condenado a muerte por crímenes contra niños indefensos, por explotación sistemática y por preferir ganancias sobre vidas humanas. Que Dios tenga más misericordia con su alma de la que usted tuvo con esos niños. Pelotón, apunten». Los rifles apuntaron directamente al pecho de don Ignacio. ¡Fuego! 6 disparos resonaron simultáneamente en la noche. Don Ignacio Valenzuela cayó contra el paredón y se desplomó en el suelo. La multitud permaneció en silencio. Villa se acercó al cuerpo, verificó que estaba muerto y luego se giró hacia sus hombres. «Entierren el cuerpo aquí en la hacienda. No merece un lugar en el cementerio del pueblo junto a los niños que murieron por su culpa». Luego se dirigió a la gente de San Isidro. «Esta hacienda ahora pertenece al pueblo de San Isidro. Todas las tierras, todo el ganado que queda, todo, lo administrarán colectivamente. Y si alguien cualquiera intenta quitársela, me lo reportan y vendré personalmente a defenderla». La multitud estalló en vítores. Don Esteban se adelantó. «General Villa, no sabemos cómo agradecerle. No me agradezcan todavía. Asegúrense de que esos niños se recuperen. Asegúrense de que nunca más pasen hambre. Esa será su forma de agradecerme». Esa noche, Villa y sus hombres acamparon en la hacienda. Al día siguiente, dividirían formalmente las tierras entre las familias de San Isidro y establecerían un sistema para administrarla. Villa no pudo dormir. Seguía pensando en Lupita, la niña de 4 años. Seguía pensando en su hermana Martina, que había muerto cuando él tenía 6 años. Seguía pensando en todos los niños que habían muerto innecesariamente porque hombres poderosos valoraban el dinero más que la vida. El coronel Fierro se sentó junto a él alrededor de la fogata. «¿Mi general está bien?» «Llegamos tarde, Fierro. 14 niños murieron antes de que pudiéramos hacer algo, pero salvó a 200 más. No es suficiente. Nunca es suficiente». Villa miró el fuego. «¿Sabes cuántos pueblos hay en México pasando hambre ahora mismo? ¿Cuántos hacendados están guardando comida mientras niños mueren?
No podemos estar en todos lados, pero puede hacer lo que hizo hoy. Enviar un mensaje. Después de que se sepa lo que le pasó a Valenzuela, otros hacendados lo pensarán 2 veces antes de hacer lo mismo. Villa asintió lentamente. Eso espero. Porque si tengo que fusilar a cada hacendado avaricioso en México para que los niños no mueran de hambre, lo haré. A la mañana siguiente, Villa visitó San Isidro antes de partir. Quería ver a los niños una última vez, asegurarse de que estaban mejorando. La transformación en solo un día era notable. Los niños que habían estado demasiado débiles para moverse, ahora podían sentarse. Sus ojos tenían más vida. Las madres sonreían, algo que no habían hecho en semanas. Villa encontró a Lupita, la niña de 4 años. Estaba sentada comiendo un tazón de atole, con su madre junto a ella. Cuando vio a Villa, sonrió. «¡El señor grande!», se exclamó. Villa se arrodilló junto a ella. «¿Cómo estás, Lupita? ¿Ya comiste?» «Sí. Mi mami hizo atole. Está rico. Me alegro mucho». Villa le tocó suavemente la cabeza. «Come muchos, ¿está bien?» «Necesitas estar fuerte». La madre de Lupita tenía lágrimas en los ojos. «General, usted le salvó la vida a mi hija. Nunca podré pagarle. No me debe nada, señora. Solo críe a su hija bien. Enséñele a ser fuerte, a defender a otros cuando tenga la oportunidad. Eso será suficiente». Villa pasó por varias casas más, visitando niños, hablando con padres. En cada casa la historia era la misma. Gratitud abrumadora y niños que finalmente comían. El padre Miguel se acercó a Villa mientras se preparaba para partir. «General, quiero que sepa que lo que hizo fue un milagro. Literalmente un milagro. No fue milagro, padre. Fue justicia. Los milagros vienen de Dios. Esto vino de hombres dispuestos a actuar. Tal vez Dios trabaja a través de hombres como usted». Villa sonrió con tristeza. «Si Dios trabaja a través de mí, debe estar muy desesperado. Pero gracias, padre. Cuide a esta gente. Lo haré. Y general, sobre lo que hizo anoche con don Ignacio, cree que fue incorrecto». El padre Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que fue justicia. No sé si fue misericordia, pero creo que fue justicia. Es suficiente para mí». Villa y su división partieron de San Isidro esa mañana. Mientras cabalgaban, Tomás se acercó a Villa. «Mi general, el pueblo quiere ponerle su nombre a la plaza principal. Quieren llamarla Plaza Francisco Villa». Villa negó con la cabeza. «No, que la llamen Plaza de los Niños Salvados, o Plaza de la Justicia, pero no mi nombre. No se trata de mí, se trata de ellos». La historia de lo que sucedió en San Isidro y la hacienda San Lorenzo se extendió rápidamente por todo Durango y más allá. Las reacciones fueron predecibles y divisivas. Los pobres, los campesinos, los trabajadores celebraban. Finalmente alguien había defendido a los indefensos. Finalmente un hacendado había pagado por su crueldad. La historia se convirtió en leyenda, embellecida con cada repetición. En algunas versiones, Villa había salvado 1000 niños. En otras, había fusilado a 10 hacendados. Pero el núcleo de la historia permanecía verdadero. Los ricos estaban aterrorizados. Si Villa podía ejecutar a un hacendado poderoso como Valenzuela sin juicio, ¿quién estaba seguro? Muchos hacendados comenzaron a vender o donar granos a pueblos cercanos. No por generosidad, sino por miedo. La Iglesia Católica condenó oficialmente la ejecución como asesinato sin debido proceso. El obispo de Durango escribió una carta pastoral denunciando a Villa como un bárbaro que no respeta ni la ley ni la propiedad. Villa, cuando se enteró, simplemente se encogió de hombros. Que el obispo se preocupe más por los niños hambrientos y menos por defender a hacendados avaros. Y tal vez yo respete más su opinión. El gobierno de Huerta intentó usar el incidente como propaganda, llamando a Villa un asesino de hombres de negocios. Respetable. Pero incluso sus propios soldados susurraban que tal vez Valenzuela se lo había merecido. Historiadores posteriores debatirían el incidente durante décadas. ¿Fue justicia o venganza?
Villa tenía derecho de ejecutar a alguien sin juicio formal. El fin justificaba los medios, pero para la gente de San Isidro no había debate. Villa había salvado a sus hijos. Punto final. En las semanas siguientes, los niños de San Isidro continuaron recuperándose. De los 15 que estaban en condición crítica, 10 sobrevivieron. 5 más murieron a pesar de recibir comida, demasiado débiles para recuperarse. El recuento final: 19 niños muertos, 181 salvados. Villa envió representantes a San Isidro regularmente durante los siguientes meses para asegurarse de que la transición a administración colectiva de la hacienda fuera suave. Hubo desafíos, por supuesto. No todos en el pueblo estaban de acuerdo sobre cómo dividir las tierras o administrar los recursos. Pero trabajaron juntos, motivados por el recuerdo de lo que habían perdido y la determinación de nunca volver a pasar hambre. La familia de don Ignacio Valenzuela intentó reclamar la hacienda legalmente. Contrataron abogados en la Ciudad de México, argumentando que la confiscación había sido ilegal. Pero con Villa controlando la mayor parte del norte de México en ese momento, sus reclamos legales no tenían poder real. Eventualmente, después de la Revolución, cuando los gobiernos posrevolucionarios intentaron estabilizar el país, hubo negociaciones. La familia Valenzuela recibió una compensación simbólica por la hacienda, pero nunca recuperó la propiedad. San Isidro la mantuvo. Los hijos de don Ignacio crecieron con el estigma del apellido Valenzuela. En la Ciudad de México, donde la familia se había refugiado, eran conocidos como los hijos del hacendado que dejó morir niños. Algunos cambiaron sus nombres, otros llevaron la vergüenza toda su vida. En 1920, después de que la fase violenta de la revolución había terminado, un periodista estadounidense entrevistó a Villa sobre el incidente de San Isidro. Le preguntó si se arrepentía de haber ejecutado a Valenzuela sin un juicio formal. Villa respondió: «Mire, en la guerra hay tiempo para juicios formales y tiempo para justicia inmediata. Cuando un general enemigo ordena una masacre, lo fusilo sin juicio porque el crimen es obvio. Cuando un hacendado deja morir niños teniendo el poder de salvarlos, es el mismo tipo de crimen, obvio, innegable. No necesita 12 hombres en un jurado para confirmarlo». «¿Y qué hay del debido proceso?», preguntó el periodista. «El debido proceso es un lujo de tiempos de paz. En guerra, especialmente guerra revolucionaria, a veces tienes que actuar rápido. Cada día que hubiera esperado mientras organizaba un juicio formal habría sido otro día de niños sufriendo. No me arrepiento. Lo haría de nuevo». En 1935, 20 años después del incidente, el gobierno mexicano erigió un monumento en San Isidro. No era a Villa específicamente, sino a los niños de 1914. Listaba los nombres de los 19 niños que habían muerto. En la placa del monumento estaba escrita una inscripción: «En memoria de los niños que murieron durante el hambre de 1914, y en honor a los 181 que fueron salvados por el coraje de hombres que valoraban la vida humana sobre la ganancia. Que nunca olvidemos que la justicia a veces debe actuar rápido para salvar a los inocentes». Lupita, la niña de 4 años que Villa había visitado, vivió hasta 1987, alcanzando los 77 años. Se casó, tuvo 6 hijos, 17 nietos. Siempre contaba la historia de cómo Pancho Villa le había salvado la vida. «Era un hombre grande», decía a sus nietos, «con bigote grande y pistolas grandes. Pero cuando me habló, su voz era suave. Me prometió que iba a comer y cumplió su promesa». Nunca olvidé eso. Uno de sus nietos le preguntó una vez: «Abuela, ¿Villa era un hombre bueno o malo?». Lupita pensó largo tiempo antes de responder. «Era un hombre complicado. Hizo cosas malas, no voy a mentir. Pero cuando mi pueblo necesitaba ayuda, cuando yo estaba muriendo, él vino. No tenía que hacerlo. Estaba ocupado con su guerra, pero vino de todas formas. Entonces para mí, para mi familia, para San Isidro,
Sí, era un hombre bueno. La hacienda San Lorenzo, ahora administrada colectivamente por San Isidro, prosperó durante las décadas siguientes. Se convirtió en un modelo de cooperativa agrícola exitosa. Otros pueblos en la región la estudiaron, aprendieron de su experiencia. En 1950, el gobierno mexicano creó un programa nacional de reforma agraria basado parcialmente en modelos como San Isidro. Millones de hectáreas fueron redistribuidas de grandes haciendas a comunidades campesinas. No fue perfecto, hubo corrupción y problemas, pero fue un paso hacia un México más equitativo, y todo comenzó, en cierto sentido, con un soldado que vio niños muriendo, un general que no toleraba que abusaran de los indefensos, y una noche de justicia rápida en febrero de 1914. La historia de San Isidro nos enseña varias lecciones que permanecen relevantes más de un siglo después. Primera, la avaricia extrema no es solo un defecto de carácter, es un crimen cuando causa sufrimiento evitable. Don Ignacio no violó ninguna ley formal al guardar su maíz, pero violó toda ley moral. Segunda, el poder viene con responsabilidad. Aquellos con recursos tienen obligación moral hacia aquellos sin recursos, especialmente en crisis. Esta obligación no es caridad opcional, es deber humano fundamental. Tercera, la justicia formal a veces es demasiado lenta para salvar vidas. Esto no significa que el vigilantismo sea siempre correcto, pero reconoce que hay momentos en que actuar rápido es más importante que seguir cada procedimiento. Cuarta, las instituciones no protegerán a los débiles si los poderosos no quieren que lo hagan. El gobierno porfirista no ayudó a San Isidro. La Iglesia no presionó a don Ignacio. Solo un forajido revolucionario actuó. Y quinta, cada vida humana, especialmente la de un niño, tiene valor infinito. No hay ganancia que justifique su pérdida. No hay precio que valga más que su supervivencia. En 2014, para el centenario de los eventos, San Isidro organizó una ceremonia conmemorativa. Asistieron descendientes de las familias originales, historiadores y representantes del gobierno. Un descendiente de don Esteban Ramírez, el alcalde original, dio un discurso. Mi bisabuelo me contó esta historia muchas veces antes de morir. Siempre enfatizaba dos cosas. Primera, que Villa no era perfecto, que hizo cosas terribles en otras ocasiones. Pero en ese momento, cuando mi pueblo lo necesitaba, fue nuestro Salvador. Y segunda, que debemos recordar no solo que fuimos salvados, sino por qué necesitábamos ser salvados. Porque hubo un hombre que valoró el dinero sobre la vida humana. Hoy vivimos en un mundo donde todavía hay gente muriendo de hambre mientras otros tienen abundancia, donde niños sufren porque los poderosos priorizan ganancias sobre humanidad. La lección de 1914 no es solo sobre un pueblo y un hacendado. Es sobre todos nosotros y las decisiones que tomamos cuando vemos sufrimiento. Somos como don Ignacio, cerrando nuestras puertas y protegiendo nuestros recursos. O somos como Villa, dispuestos a actuar cuando vemos injusticia. Cada uno de nosotros enfrenta esa elección en diferentes formas todos los días. La ceremonia terminó con la plantación de 19 árboles en el centro del pueblo, uno por cada niño que había muerto. Los árboles todavía están allí hoy, grandes y fuertes, un recordatorio viviente de vidas perdidas y lecciones aprendidas. En el Archivo Nacional de México existe un documento fascinante relacionado con este incidente. Es una carta que Villa escribió pero nunca envió, encontrada entre sus papeles personales después de su muerte en 1923. La carta decía: a los niños de México que vendrán después de mí. Cuando lean sobre mí en sus libros de historia, leerán que fui un bandido, un asesino, un hombre violento, y no estarán completamente equivocados. He matado hombres, he tomado lo que no era mío, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero quiero que sepan por qué. No por gloria, no por poder, sino porque en el México donde crecí, los niños morían de hambre, mientras los ricos tenían abundancia.
porque las personas trabajaban hasta morir mientras otros vivían sin trabajar. Porque la vida de un pobre valía menos que el ganado de un rico. Peleé para cambiar eso. No lo logré completamente. El México que dejo todavía tiene mucha injusticia. Pero tal vez, solo tal vez, lo hice un poco mejor que como lo encontré. Si hay algo que quiero que recuerden de mí, no son las batallas que gané o los hombres que maté. Es esto que cuando vi niños sufriendo no pude ignorarlo. No pude simplemente seguir adelante. Tuve que actuar. Espero que ustedes, los niños del futuro México, crezcan en un país donde ningún niño pase hambre, donde ningún niño muera porque alguien valoró el dinero más que su vida. Y si ven injusticia, espero que recuerden que tienen el poder de hacer algo al respecto. No necesitan ser generales ni revolucionarios. Solo necesitan negarse a aceptar que el sufrimiento es inevitable. Francisco Villa, 1920. El día que Pancho Villa salvó a 200 niños de morir de hambre y fusiló al hacendado. Responsable, pantalla negra. Sonido de niños tosiendo débilmente, llorando. Voz en off. Mujer desesperada. Por favor, señor, aunque sea un poco de maíz. Los niños llevan 3 días sin comer. ¿Se están muriendo? Voz en off. Hombre arrogante. No es mi problema. Deberían haber pensado en eso antes de apoyar a los revolucionarios. Sonido de puerta, siendo cerrada violentamente en la cara de alguien. Voz en off. Narrador. Grave, 8 de febrero de 1914, Hacienda San Lorenzo, Durango. Mientras 200 niños agonizaban de hambre a menos de 5 kilómetros de distancia, un hacendado guardaba 50 toneladas de maíz en sus bodegas, rehusándose a venderlo, esperando que los precios subieran más. Y entonces, Pancho Villa se enteró. Sonido de caballos galopando furiosamente, rifles siendo cargados. Título impactante. La noche que Villa ejecutó a un hombre por el peor crimen. Dejar morir niños por avaricia. Esta es la historia real de cómo el Centauro del Norte enfrentó a uno de los hacendados más ricos de Durango. Como un acto de codicia desencadenó una ejecución que cambió las reglas de la guerra. Y cómo 200 niños fueron salvados en el último momento posible. Es una historia sobre el precio de la avaricia, el valor de la vida humana, y el momento en que Pancho Villa trazó una línea que nadie podía cruzar sin consecuencias mortales. Para entender lo que sucedió esa noche, tenemos que conocer 3 cosas. El pueblo que moría lentamente de hambre, el hacendado que tenía el poder de salvarlos, pero eligió no hacerlo, y el revolucionario que decidió que algunos crímenes no merecen juicio, solo justicia inmediata. El pueblo de San Isidro San. Isidro era un pueblo pequeño en las afueras de Durango, con aproximadamente 800 habitantes. Era un pueblo agrícola, donde la mayoría de la gente vivía de trabajar en los campos circundantes o en pequeñas parcelas propias. Pero en el invierno de 1913-1914, San Isidro estaba muriendo. La sequía había devastado las cosechas ese año. Lo que normalmente producía suficiente maíz y frijol para alimentar a las familias durante todo el año, apenas había dado la mitad. Los campesinos habían agotado sus reservas para diciembre. Para enero estaban comiendo las semillas que habían guardado para la siguiente temporada de siembra. Para febrero no quedaba nada. El alcalde del pueblo, don Esteban Ramírez, un hombre de 58 años que había nacido y crecido en San Isidro, había intentado todo. Había enviado delegaciones a Durango pidiendo ayuda del gobierno. El gobernador porfirista les había dicho que no había fondos disponibles y que cada pueblo debía resolver sus propios problemas. Había intentado comprar maíz de otros pueblos cercanos, pero todos estaban en situaciones similares. La sequía había afectado toda la región, y luego estaba don Ignacio Valenzuela, el hacendado que controlaba la Hacienda San Lorenzo, la propiedad más grande de la zona, a solo 5 kilómetros de San Isidro. Don Ignacio tenía maíz, mucho maíz.
Sus tierras eran vastas y tenían acceso a un río que no se había secado. Mientras las pequeñas parcelas de los campesinos se marchitaban, los campos de don Ignacio habían producido una cosecha abundante. Tenía más de 50 toneladas de maíz almacenado en sus bodegas. Don Esteban había regresado a San Isidro derrotado, y el pueblo había comenzado a enterrar a sus muertos. El primero en morir había sido un bebé de 8 meses llamado José, hijo de una viuda llamada Carmen Torres. El bebé simplemente se debilitó día tras día hasta que una mañana no despertó. Carmen lo encontró frío en su cuna, su pequeño cuerpo no pesando más que un saco vacío. Luego murió un niño de 5 años. Luego una niña de 3. Luego gemelos de 2 años. Para el 5 de febrero de 1914, 14 niños habían muerto en San Isidro, y aproximadamente 200 más estaban en condiciones críticas, demasiado débiles para levantarse de sus camas, sus cuerpos consumidos por la desnutrición. Las madres del pueblo se reunían cada noche en la pequeña iglesia, rezando por un milagro. El padre Miguel, el sacerdote local de apenas 35 años, rezaba con ellas, aunque él mismo estaba perdiendo la fe de que Dios respondería. ¿Por qué Dios permite esto?, le preguntó una madre al padre Miguel una noche, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pecado cometimos para merecer ver morir a nuestros hijos? El padre Miguel no tenía respuesta. ¿Cómo explicar que el mal a veces prospera no porque Dios lo permita, sino porque los hombres lo eligen? Y entonces, el 7 de febrero, llegó un mensajero a San Isidro. Era un joven soldado revolucionario, parte de un grupo de exploración de la División del Norte. Había parado en el pueblo buscando información sobre movimientos de tropas federales en la zona. Lo que encontró lo dejó helado, niños esqueléticos mirándolo con ojos hundidos. Madres demasiado débiles para levantarse. Cuerpos pequeños, envueltos en mantas esperando ser enterrados. El soldado nunca había visto tanta miseria concentrada en un lugar tan pequeño. ¿Qué pasó aquí?, preguntó al primer hombre que pudo hablar. Don Esteban le contó toda la historia. La sequía, la negativa de don Ignacio a vender maíz, los niños muriendo uno tras otro, y el hacendado tiene comida, preguntó el soldado incrédulo. Toneladas. Pero se niega a venderla a precio justo. Dice que está esperando que los precios suban más. El soldado sintió una furia que nunca había experimentado. Había visto batallas, había visto hombres morir en combate, pero esto era diferente. Esto era cobardía y crueldad puras. ¿Saben quién es mi general?, preguntó el soldado. ¿Su general? Pancho Villa, y él está acampado a solo 20 kilómetros de aquí. Si le cuento esto, créanme, esto no va a quedar así. Don Esteban agarró al joven soldado por los brazos. ¿De verdad? ¿Villa ayudaría? En don Esteban, Villa odia 3 cosas más que nada en este mundo: la traición, los curas corruptos y la gente que abusa de niños. Si le digo que hay un hacendado dejando morir niños por avaricia... El soldado no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Por favor, suplicó don Esteban. Vaya, cuéntele, somos gente humilde, no tenemos nada que ofrecerle, pero no necesitan ofrecer nada. Esto es exactamente por lo que estamos peleando esta revolución. El soldado montó su caballo y cabalgó de regreso a donde su unidad estaba acampada. Le tomó 2 horas llegar. Para entonces era casi medianoche del 7 de febrero. Pancho Villa, se entera Francisco Villa, estaba reunido con sus oficiales cuando el joven soldado, un cabo llamado Tomás Medina, llegó al campamento. Normalmente, un cabo no tendría acceso directo al general, pero Tomás había servido con Villa durante 2 años y tenía reputación de ser observador y confiable. Cuando Tomás pidió audiencia urgente, el coronel Fierro estuvo a punto de rechazarlo. El general está ocupado, Medina. Puede esperar hasta mañana. Es sobre niños muriendo de hambre, coronel. No puede esperar hasta mañana. Esas palabras hicieron que Villa levantara la vista inmediatamente. ¿Qué dijiste? Tomás entró a la tienda de comando y contó todo lo que había visto en San Isidro.
Describió a los niños esqueléticos, las madres desesperadas, los cuerpos pequeños esperando ser enterrados, y luego contó sobre don Ignacio Valenzuela y sus 50 toneladas de maíz guardadas mientras niños morían a solo 5 kilómetros de distancia. Mientras Tomás hablaba, Villa permanecía en silencio, pero sus oficiales notaron los signos familiares: la mandíbula apretada, las manos convirtiéndose en puños, la respiración cada vez más pesada. Cuando Tomás terminó, el silencio en la tienda era absoluto. Los oficiales esperaban la explosión. Villa se levantó lentamente de su silla. Cuando habló, su voz era baja pero cargada de una furia fría más aterradora que cualquier grito. Me está diciendo que hay un hijo de puta sentado sobre montañas de comida mientras niños se mueren de hambre a 5 kilómetros de distancia. Sí, mi general. ¿Y este cabrón se niega a vender porque quiere que los precios suban más? Eso es lo que me dijeron, mi general. Villa se giró hacia el coronel Fierro. Prepara 200 hombres. Salimos en media hora. ¿A dónde vamos, mi general? A la Hacienda San Lorenzo. Vamos a tener una conversación con don Ignacio Valenzuela sobre el valor de la vida humana. El coronel Urbina, otro de los oficiales cercanos de Villa, intervino. Mi general, ¿no deberíamos planear esto mejor? Mañana temprano podemos. Los niños están muriendo ahora, rugió Villa. No mañana, no en unos días, ahora. Cada hora que esperemos es otra hora que un niño sufre. ¿Entiendes? Nadie volvió a objetar. En menos de 30 minutos, 200 jinetes de la División del Norte estaban montados y listos. Villa les explicó brevemente la situación. Vamos a la Hacienda San Lorenzo. Vamos a tomar todo el maíz que tienen, lo vamos a llevar a un pueblo que se está muriendo de hambre, y el hacendado responsable de esto va a responder por lo que hizo. Un soldado levantó la mano. ¿Vamos a arrestarlo, mi general? Villa lo miró directamente. No, lo voy a fusilar. Un murmullo recorrió las filas. Villa normalmente celebraba juicios antes de ejecuciones, al menos con oficiales. Esto era diferente. Sé lo que están pensando, continuó Villa, que debemos darle un juicio. Pero díganme, ¿qué juicio necesitamos? ¿Qué evidencia necesitamos más allá de niños muertos y maíz podrido en bodegas? Este hombre tuvo el poder de salvar vidas y eligió no hacerlo. Eligió el dinero sobre la vida de niños. Ese no es un crimen que requiera deliberación. Es un crimen que requiere justicia inmediata. La columna comenzó a moverse. Villa cabalgaba al frente, con Tomás Medina a su lado como guía. La noche era fría, típica de febrero en Durango, pero nadie sentía el frío. La furia los mantenía calientes. Durante el viaje, Villa le hizo muchas preguntas a Tomás sobre lo que había visto. Quería cada detalle. ¿Cuántos niños exactamente? ¿Qué edades? ¿Cómo se veían? ¿Qué habían intentado hacer los padres? ¿Viste al hacendado? Se preguntó Villa en un momento. No, mi general. Solo hablé con la gente del pueblo. Bien, yo quiero verlo. Quiero mirarlo a los ojos. Porque hay cierto tipo de maldad que solo puede existir cuando un hombre nunca tiene que ver directamente el sufrimiento que causa. Llegaron a San Isidro alrededor de las 2:00 am del 8 de febrero. Villa no quería despertar al pueblo, pero no pudo evitarlo. El sonido de 200 caballos es imposible de ocultar. Las puertas comenzaron a abrirse. Rostros asomándose, primero con miedo, federales, bandidos, luego con confusión, revolucionarios, y finalmente con esperanza cautelosa. Villa desmontó y preguntó por don Esteban. El alcalde llegó corriendo, todavía poniéndose una chaqueta sobre su ropa de dormir. «¿Usted es el alcalde?», preguntó Villa. «Sí, soy Esteban Ramírez. Soy Francisco Villa. Mi soldado me contó sobre su situación. Vine a resolverla». Don Esteban cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «General Villa, gracias a Dios, los niños... Villa lo levantó gentilmente. «Lo sé, por eso estoy aquí. Ahora necesito que me muestre a los niños. Necesito ver con mis propios ojos lo que ese hacendado causó». Don Esteban llevó a Villa y a varios de sus oficiales por el pueblo. Visitaron 5 casas.
En cada una, la escena era la misma. Niños demasiado débiles para moverse, con ojos hundidos y vientres hinchados, el síntoma clásico de la desnutrición severa. Madres desesperadas que apenas tenían fuerzas para llorar. En una casa, Villa se arrodilló junto a una niña de quizás 4 años. Estaba acostada en un petate, cubierta con una manta delgada, su respiración superficial. Villa le tocó suavemente la frente. Estaba fría. «¿Cómo te llamas, pequeña?», Ma preguntó Villa con voz suave. La niña apenas pudo susurrar «Lupita». «Lupita, ¿tienes hambre?». La niña asintió débilmente. «Pues adivina qué, Lupita. En unas horas vas a comer. Te lo prometo. ¿Está bien?». La niña intentó sonreír. Villa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se levantó y salió de la casa. Afuera, el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, estaba esperando. «General Villa», dijo el padre Miguel, «gracias por venir. Hemos estado rezando por ayuda». Villa lo miró. «Padre, con todo respeto, ya no es tiempo de rezar. Es tiempo de actuar. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». Se giró hacia sus oficiales. «Coronel Fierro, deja 50 hombres aquí, que se aseguren de que nadie moleste al pueblo. El resto conmigo. Vamos a la hacienda». Don Esteban se acercó rápidamente. «General, ¿va a conseguir el maíz?». «Voy a conseguir todo el maíz. Y voy a asegurarme de que don Ignacio Valenzuela nunca más tenga la oportunidad de dejar morir a niños». La Hacienda San Lorenzola. Hacienda San Lorenzo era una propiedad imponente. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos, con paredes blancas y techos de teja roja. Estaba rodeada por jardines bien cuidados, fuentes decorativas y muros altos. Detrás de la casa principal estaban las bodegas, los establos y los cuartos donde vivían los trabajadores. Era, en todos los sentidos, un pequeño reino privado. Don Ignacio Valenzuela era su rey absoluto. Villa y sus 150 hombres restantes llegaron a la hacienda justo antes del amanecer. Las puertas principales estaban cerradas, vigiladas por 2 guardias privados, armados con rifles. Cuando vieron la columna de revolucionarios acercándose, entraron en pánico. Uno intentó correr hacia la casa para advertir. No llegó lejos. Un soldado de Villa lo alcanzó y lo derribó del caballo. Villa se acercó a los guardias caídos. «¿Cuántos hombres armados hay en la hacienda?». «Yo no sé. Tal vez 20, tartamudeó uno de ellos. «¿Dónde está don Ignacio?». «En la casa principal, durmiendo». «Perfecto. Vamos a despertarlo». Villa ordenó que derribaran las puertas. Sus hombres entraron en formación, listos para combate, pero no encontraron resistencia seria. Los guardias de la hacienda, viendo que estaban superados 10-1, tiraron sus armas y levantaron las manos. Villa fue directamente a la casa principal. Las puertas estaban cerradas. Las derribó de una patada. Dentro la casa era lujosa. Muebles caros, pinturas en las paredes, alfombras persas. El contraste con las casas miserables de San Isidro no podría haber sido más marcado. «Don Ignacio Valenzuela», gritó Villa. «Baje ahora o subo a buscarlo». Hubo sonidos de movimiento en el segundo piso. Pasos apresurados. Luego apareció un hombre en lo alto de las escaleras, vestido con una bata de seda cara, el cabello despeinado de dormir. Don Ignacio Valenzuela tenía 52 años. Era un hombre corpulento, con bigote bien cuidado y manos que nunca habían conocido el trabajo duro. Su rostro mostraba confusión y luego terror cuando vio a los hombres armados en su sala. «¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes? Están invadiendo propiedad privada». Villa subió las escaleras lentamente. Cuando llegó a donde estaba don Ignacio, lo agarró por el cuello de la bata y lo empujó contra la pared. «Soy Francisco Villa, y usted es el hijo de puta que está dejando morir niños». Don Ignacio palideció. No sé de qué habla. No me mienta». Villa lo zarandeó. «San Isidro, a 5 kilómetros de aquí, 14 niños muertos, 200 más muriendo. Y usted sentado sobre 50 toneladas de maíz. ¿Le refresco la memoria?
Es mi maíz. Tengo derecho, derecho. Villa casi escupió la palabra. ¿Me habla de derechos mientras niños se mueren? Arrastró a don Ignacio escaleras abajo y luego afuera hacia las bodegas. El hacendado intentó resistirse, pero Villa era mucho más fuerte. Cuando llegaron a las bodegas, Villa ordenó que las abrieran. Dentro efectivamente había sacos y sacos de maíz, toneladas, suficiente para alimentar a un pueblo entero durante meses. Villa obligó a don Ignacio a mirar. Esto es lo que tiene mientras niños mueren. ¿Puede verlo? ¿Puede ver su avaricia convertida en grano? Es mi negocio. Estaba esperando mejor precio. ¿Mejor precio? Villa lo soltó bruscamente. Don Ignacio cayó al suelo. ¿Qué precio le pone a la vida de un niño? ¿Cuánto vale? ¿50 pesos? ¡100! Don Ignacio intentó arrastrarse hacia atrás. Por favor, soy un hombre de negocios. ¿Solo estaba? ¿Sabe qué voy a hacer? Interrumpió Villa. Voy a tomar todo este maíz, cada saco, y lo voy a llevar a San Isidro. Voy a alimentar a esos niños que usted dejó morir, y luego voy a volver por usted. Villa se giró hacia sus hombres. Coronel Urbina, toma 100 hombres y todos los carros que encuentres. Carga cada gramo de maíz de estas bodegas y llévalo a San Isidro. Dile a don Esteban que empiece a distribuirlo inmediatamente. Los niños más débiles primero. ¿Y qué hacemos con el hacendado, mi general? Villa miró a don Ignacio todavía en el suelo, temblando. Él se queda conmigo. Tenemos cosas que discutir. Mientras los soldados comenzaban a cargar el maíz en carretas, Villa ordenó que trajeran a don Ignacio de vuelta a la casa principal. Lo sentó en una silla en su propia sala y se paró frente a él. Don Ignacio, voy a explicarle algo. En esta revolución peleamos contra muchos tipos de maldad. Peleamos contra el gobierno corrupto que robó elecciones. Peleamos contra generales que masacran civiles. Peleamos contra hacendados que tratan a la gente como esclavos. Pero usted representa algo peor. Don Ignacio intentó hablar, pero Villa lo interrumpió. Usted no es un soldado enemigo. No mató a nadie directamente, pero su crimen es peor que el de muchos asesinos. Porque usted tenía el poder de salvar vidas y eligió no hacerlo. No por ideología, no por venganza, simplemente por avaricia. Quería unos pesos más, y por esos pesos niños murieron. Yo no forcé a nadie a morir. No, solo se sentó tranquilamente mientras sucedía, lo cual es casi peor. Villa se inclinó más cerca. ¿Sabe qué es lo que más me molesta? Que usted probablemente nunca fue a San Isidro. Nunca vio a esos niños. Nunca tuvo que mirar a una madre a los ojos mientras su bebé moría en sus brazos. Porque si lo hubiera hecho, tendría que ser un monstruo para seguir negándoles comida. Por favor, puedo pagar. Tengo dinero. Puedo compensar. ¿Compensar? Villa se rió amargamente. ¿Cómo compensa 14 niños muertos? ¿Qué precio le pone a eso? Don Ignacio comenzó a llorar. No de arrepentimiento, sino de miedo. Por favor, no me mate. Tengo familia. Tengo una esposa. Tengo hijos. Villa se detuvo. ¿Tiene hijos? Sí, 3. Son pequeños, me necesitan. ¿Y dónde están? En la Ciudad de México. Los envié a estudiar allá. Los envió a estudiar. Con dinero que ganó negándole comida a otros niños. Villa negó con la cabeza. ¿Y nunca pensó en los padres de San Isidro? En que ellos también tienen hijos que los necesitan. Lo siento. No pensé exactamente, no pensó. No pensó, porque para usted, la gente pobre no es realmente humana. Son solo números en un libro de contabilidad. Gastos a evitar. Problemas a ignorar. Villa caminó hacia la ventana. Afuera, sus hombres estaban cargando carreta tras carreta con sacos de maíz. La operación tomaría horas, pero valía la pena cada minuto. Se giró de vuelta hacia don Ignacio. Voy a contarle una historia. Cuando yo era niño, tal vez tenía 6 años, hubo una sequía en nuestra región. Mi familia era muy pobre. Mi padre trabajaba como aparcero. No teníamos nada guardado. Fin.